Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos a toda verdad y revelándonos la perfecta, buena y agradable voluntad de nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. En Lucas 12:13 hay un título que dice El rico insensato. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y le dijo a sus discípulos: Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: Alma mía, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Vamos a desenglosar esta parábola muy interesante. Dice el Señor primero que Él no es repartidor ni juez terrenal. En otras palabras, Él no manda sobre las leyes terrenales. Él solo manda sobre las leyes espirituales. Tampoco vino a repartir bienes, que a unos más y a otros menos, que a unos por obra y gracia del Espíritu Santo se hicieron ricos y usted es pobre. No, porque el Señor no hace excepción de personas. Dice también que se guarden de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Esto se refiere, hermanos, de que, como dice la palabra de Dios, de que, ¿qué nos sirve ganarnos el mundo si nuestra alma se nos está perdiendo? Tener comodidades en abundancia o ser rico o tener muchas comodidades no es pecado. El pecado es como nosotros las estemos administrando. Vamos a ver por qué el Señor le dijo que Él no era repartidor de bienes. ¿A qué vino Jesús entonces a esta tierra? La respuesta la tenemos en Lucas 4:18, dice: Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, se halló un lugar donde estaba escrito. Vamos a Isaías 61. Es una profecía de este profeta. Dice el Señor Jesucristo: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año agradable de la buena voluntad del Señor, el día de la venganza de Dios,
A eso vino Jesús. Vino también a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se le dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. A eso vino el Señor Jesús. Como pueden ver, hermanos, aquí no hay un versículo que dice que vino a repartir plata, oro o comodidades. El vino fue a libertarnos porque nosotros estábamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Quien nos gobernaba por medio del pecado, Satanás. A eso vino el Señor Jesucristo. Y a dar la vida por cada uno de sus hijos, por cada una de las personas que obedecen, que guardan sus mandamientos y que siguen al Señor Jesús. Jesús vio que este hombre que se le acercó estaba solo interesado en la herencia, en nada más. Que al ver al Señor hacer milagros y prodigios y maravillas, era fácil hablar con Jesús para que fuera y convenciera a su hermano, pues para que le diera la herencia. Pero chocó con el Señor cuando el Señor le dijo, yo no soy repartidor. ¿Qué le pasa? Pues el Señor no le dijo qué le pasa, sino que como por decir. Y obvio que si convencía al Señor Jesús, pues el hermano pues le iba a dar la herencia. Más plática, más comodidades. Lamentablemente, hermanos, una falsa información a la fe, fundamentada en hombres, hace pensar o creer que seguir a Cristo significa la prosperidad, riquezas, salud y comodidades. Creer que seguir a Cristo significa que es un contrato con Dios y que la fe es un discurso positivo a las donaciones o a las causas religiosas o denominaciones, entonces así nos aumentarán las riquezas. En otras palabras, transar a Dios con dinero o con propiedades es imposible, hermanos. En ninguna parte de la Biblia dice esto. En el Antiguo Testamento practicaban todas estas cosas. Pero si nosotros vamos a transar a Dios con ofrendas, que es dinero, con plata, no lo vamos a poder, porque entonces sería vana la cruz de Cristo, porque Cristo ya pagó por nosotros. Y entonces entraríamos a la controversia de cobrar. Esto más adelante lo vamos a ver. En Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. En Lucas 12:30 dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 8:19. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro en Lucas 9:59 dijo, sígueme. Y él le dijo, Jesús le dijo a otro discípulo, sígueme. Entonces él le contesta,
déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Pretextos que estas personas tuvieron al Señor Jesús, porque como el Señor Jesús no ofrecían riquezas, en otras palabras, le sacaron el cuerpo. En Mateo 19:16 dice, otro ejemplo, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Al menos fue más susceptible, fue como más diplomático con el Señor Jesús. Al menos le preguntó, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Recordemos que el otro estaba interesado en la herencia del Padre, que se repartieran la herencia. El otro le dijo al Señor que él haría todo, que lo seguiría. Pero entonces, cuando el Señor Jesús le dice que él no tiene ni dónde recostar su cabeza, ¿sí? Le dio a entender, soy pobre, entonces le sacó el cuerpo, porque con este no tengo ganancias. El tercero, primero, deja que vaya y entierre a mi padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo se refiere el Señor Jesús a una persona cuando está alejada de la vida de Dios? Cuando está alejada y no consulta directamente lo que es la palabra de Dios. El Señor lo ve como muerto, muerto en sus delitos y en sus pecados. Y a eso vino el Señor Jesús, a darnos vida. Por eso la palabra del Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, otro que tampoco no quiso nada que ver. Viene otro y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quiere entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él les dijo, ¿cuáles? Estos mandamientos, hermanos, está en Éxodo 20, para que ustedes los lean. Son los 10 mismos mandamientos que directamente el dedo de Jehová dio. Los 10 mandamientos que están todavía vigentes. Recuerden que en estos dos, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos, se reúne toda la ley y los profetas. Entonces, se encerraron en estos 10. Y en estos 10 sabemos que ahí no matarás, no adulterarás, no robar, etcétera. Ahí les queda como para que empecemos a escudriñar la palabra de Dios. El rico le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Ahora, ¿qué me hace falta? Entonces el Señor Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que posee y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo esto, el joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Avaricia. Entonces el Señor Jesús le dijo a los discípulos, de cierto os dijo que difícilmente es entrar un rico al reino de los cielos. Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. El camello es un lazo grande anteriormente utilizado para amarrar, muy grueso. Entonces era imposible enhebrar una aguja, o es imposible enhebrar. ¿Por qué el Señor hace esta comparación? La mayoría de personas que tienen comodidades son avarientas. Solo tienen, guardan, amontonan, y cuando son de esa clase de personas que cuando dan la mano se cuentan los dedos para que no le falte uno. No pueden tener, son hasta miserables que pueden tener una sola casita y aparentar una pobreza, pero en el trasfondo son pichos en plata, pero no gastan un peso.
ni dan una limosna, ni siquiera van y ayudan a personas que realmente lo necesitan. En Mateo 19:29, hablando con los discípulos, el Señor, los discípulos le estaba comentando esto. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esto de que recibirá 100 veces más es una promesa a futuro. El Señor no nos da riquezas en esta tierra, porque si nos da riqueza, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Hermano, nosotros nos dañamos. Así digamos que no, pero la riqueza daña al hombre. El afán de tener más y más es como una enfermedad, carcome por dentro. Tener riquezas y bienes no es malo. El problema es la codicia y la avaricia. Es amontonar riquezas y obtener ganancias, cuésteme lo que me cueste y a costilla de quien sea. No me importa. Lo demás no me interesa. Jesús aclara al rico que venda lo que posee y que le dé a los pobres. El Señor aquí no está enfatizando personas en especial. Él nunca está diciendo, mire, esta persona se merece que usted le dé plata porque es que es buena gente, porque es que es un ungido, porque es que habla maravillas. El Señor habla en plural a los pobres, a aquellos que tienen la vida menos placentera que nosotros. Y Jesús en ningún momento hace referencia de dar ayuda a denominaciones específicas, solo a los pobres. Mateo 6:24 dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, con Dios no se tranza ni con el oro ni con la plata. Y servir a dioses, cuando nosotros estamos como muy preocupados, trasnochados, desvelados, porque de pronto no tenemos plata, porque económicamente no estamos como muy bien, nos falta fe. El Señor simplemente nos pide doblar rodilla y Él nos proveerá trabajo. Nosotros todos tenemos el deber de trabajar. Y si nosotros recibimos esa bendición de trabajo, entonces ayudamos a las personas que realmente lo necesitan. El Señor habla aquí que Él vino también a proclamar el día agradable del Señor. Una de estas cosas del día agradable al Señor es el día de la ira de Jehová. Es el día cuando Jehová va a venir a tomarnos cuentas. En Sofonías 1:18 dice: ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente la destrucción apresurada hará que todos los habitantes de la tierra. El Señor tiene que apresurar la destrucción de la tierra, porque o si no, como estamos en esta situación, los seres humanos nos vamos a destruir unos a otros. El Señor aquí, cuando dice el día agradable del Señor, es el día de la ira de Jehová. Él va a venir a poner su justicia, porque no es justo lo que está pasando en el mundo. No es justo que la tierra ya está vomitando al ser humano
de tanto pecado. La tierra ya clama venganza, clama que venga el Señor a hacer su justicia, porque está atestada de sangre inocente, está atestada de tanta maldad, que todos buscan lo suyo propio, como dice la palabra de Dios. Están concentrados en los afanes de la vida que dice Dios, pero nunca se concentran en tomar un minuto y consultar la palabra de Dios. El Señor finalmente en el versículo 12-13 de Lucas dice: así es el que se hace tesoros en la tierra y no es rico para con Dios. Hermanos, el príncipe de esta tierra es Satanás. El Señor nada que ver con el dinero ni las riquezas de esta tierra, porque Él mismo nos dio el ejemplo, se hizo pobre y nos hizo ricos a nosotros en fe y en gracia. En Mateo 22:17 dice: le preguntaron uno de los fariseos: dinos pues, ¿es lícito dar tributo al César? Pero Jesús, conociendo la malicia de alguno de ellos, dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. En ese entonces era la moneda que se movilizaba en Roma. Entonces Jesús dijo: ¿de quién es esta imagen o descripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí hay dos cosas interesantes. Una, dar a cada uno lo que responde en el ámbito terrenal, que es el dinero. Y obvio que nosotros necesitamos dinero para poder subsistir, necesitamos trabajar y estar económicamente, pues, bien provisto. Pero algunos por la codicia no tienen en cuenta a Dios y se enfrascan más en amontonar y amasar bienes en esta tierra que no en las cosas de Dios. Dice el Señor: dad lo que es de Dios a Dios. ¿A Dios qué le pertenece? A Dios le pertenece lo espiritual, frutos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo, que esto lo tenemos en Gálatas 5:22. El Señor, cuando venga a hacer su justicia, a juzgarnos, Él va a tomar lo suyo. Primero va a ser su iglesia, que somos cada uno de nosotros, en un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y el oro y la plata. La plata y el oro que los seres humanos han sacado, han desangrado de las entrañas de la tierra, y con eso han hecho monedas, han hecho plata, han hecho dinero y se han enriquecido. Pero finalmente eso es de Dios, no la plata hecha por el ser humano, el oro que le pertenece a Él y todas las riquezas de la tierra. En otras palabras, nosotros somos simplemente peregrinos de paso, que nosotros cuando nos morimos nada nos vamos a llevar. El Señor aquí a este hombre, hablando de la parábola, que solo estaba preocupado por amontonar sus riquezas, y antes le dice a su alma: descansa, vive tranquila, bebe, come y reposa, disfruta porque hay mucha plata. Pero el Señor le dice: esta noche vengo por tu alma. ¿De quién va a ser todo lo que posee? En otras palabras, hermanos, no nos preocupemos ni nos afanemos, como el Señor dice. Aquí en este versículo que les estoy leyendo en Mateo, en Lucas 12:13, hermanos, el contexto lo pueden estar leyendo en el siguiente. El Señor tira el contexto.
El contexto también de los deberes de trabajar está en segunda de Tesalonicenses 3:6. El Señor a nosotros nos bendice con un trabajo para que trabajemos y para que con ese fruto de ese trabajo llevemos el evangelio, prediquemos las buenas nuevas a toda criatura. Y si podemos ayudar a las personas que tienen la vida menos placentera que nosotros, mucho mejor. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está plasmada en la palabra de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos y el Espíritu Santo le ha placido revelarnos poco a poco la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros llevemos fruto y fruto en abundancia. La voluntad de Dios es que nosotros trabajemos con nuestras manos. No comamos el pan de balde. Y como dice el apóstol Pablo, no despojemos otras iglesias o otras personas de lo poco que tienen. Así tengan mucho. Porque si nosotros, dice el Señor en su palabra, que el que viva en el Evangelio, que el que trabaje en el Evangelio, viva del Evangelio. Se supone que si estamos trabajando en el Evangelio, nuestro patrón es Dios y Él es el que nos paga. ¿Y cuándo nos paga? El día del juicio. Mientras tanto, como dice en Génesis, entre cardos y espinas tenemos que ganar el sudor con nuestra frente, o sea, ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. En ningún momento el Señor Jesucristo nos ha prometido riquezas en esta tierra. Eso era en el Antiguo Testamento. Muchas personas ponen el ejemplo de Job. No porque aquí ya cambió la situación. Recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás y el mundo está entero, está bajo el dominio de Satanás. Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia, dando fruto y fruto del Espíritu Santo. Y todos los hijos de Dios tenemos esa promesa, que es el Espíritu Santo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo, que estás en los cielos, te santificamos, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que de una o de otra forma te fallamos. Nuevamente, Padre, te damos gracias primeramente por tu misericordia, Señor, porque son nuevas todos los días. Gracias, Señor, por esta revelación tan hermosa, Padre, porque muchos a ti, mientras estuviste en esta tierra en carne, hecho hombre, hecho pecado por causa de nosotros. También, Señor, te desplantaron por causa de las riquezas, por el interés, Señor, que tal vez tú, porque hacían milagros y prodigios y maravillas, entonces asumieron que también podías hacer riquezas, podías tal vez cobrar los milagros, o a costillas tuyas, Señor, o a nombre tuyo, cobrar plata. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho a entender, Padre, que sí necesitamos ese dinero para subsistir nosotros. Pero la condición que tú nos pones es que tenemos que trabajar, Señor. La condición que tú nos pones, Padre, es que no comamos el pan de balde a costillas de otro. Gracias, Padre, por esta revelación tan hermosa. Que si nosotros tenemos muchas cosas o muchas propiedades, o tal vez 2 o 3 propiedades, es bueno compartir con los necesitados, no con los que ya tienen, Señor, sino con aquellas personas, Padre, que tú nos dijiste, Señor,
mancos, cojos y ciegos. Esas son las personas que necesitan que económicamente nosotros como siervos de Cristo ayudemos. Gracias, Padre, por esa misericordia tan hermosa y por hacernos a entender, Señor, que el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino poder en el Espíritu Santo. Y ese poder tú lo das, Señor, a aquella persona que es contrita, que se humilla delante de ti, que se arrepiente y se aparta del pecado. Vienes tú, Señor, con tu misericordia y nos da ese nacimiento nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús, para que nosotros estemos ricos, Señor, en fe, ricos en gracia, ricos en misericordia, Señor, y ricos del fruto del Espíritu Santo. Porque a eso tú, Señor, cuando vengas a juzgarnos, nos va a pedir esas cuentas, Padre. Gracias, Señor, por esta revelación tan hermosa. Te pido, Padre, que nos dé sabiduría y entendimiento para cuando escudriñemos tu palabra, porque tu palabra lo dice, que el que esté falto de sabiduría la pida, que tú la das abundantemente y sin reproche. En estos momentos, Padre, te clamamos sabiduría para entender tus escrituras, Señor, para entender los días malos, Señor, para entender también y ponernos alerta sobre tu venida y no estar, Señor, haciéndonos como ideas falsas sobre tu palabra, Señor, acomodando lo espiritual con lo espiritual, acomodando tu palabra. Gracias, Padre. Te rogamos también, Padre, que sea el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Te pedimos también, Padre, que cuides a nuestras familias, Padre. Y como dice tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Padre, te rogamos por aquellos hermanos que están sin trabajo, Señor, que seas poniendo gracia y de nuevo en sus palabras, Señor. Primeramente para que consigan un trabajito, para que trabajen honradamente y puedan depender de ese sueldo, depender de ti también, Señor, y poder ayudar a otras personas necesitadas. Te pido que les ponga de nuevo en sus palabras para cuando prediquen el Evangelio, Padre. Ruego al Padre de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Te pido, Padre, por cada uno de nuestros hijos, que los guardes, los libres de todo mal, Señor. Te pido también misericordia, Padre. Ten misericordia para los habitantes de esta tierra, porque la tierra ya está sufriendo violencia. Estamos ya entrando, Señor, prácticamente al anuncio que hicieron los profetas, al anuncio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento, Señor, porque el día está cerca, porque los caballos del Apocalipsis no es que ya se acercan, sino que ya están entrando en la tierra. Gracias, Padre, por esta revelación. Permite, Padre, que nunca falten nuestras oraciones. Permite, Padre, que la comunión los unos con nosotros y la comunión contigo cada día sea más y más, Señor. Permite que por causa de los afanes del trabajo, de las entretenciones que tiene la vida, Señor, no nos distraigamos y vayamos a consultar directamente tu palabra, Señor, porque sabemos que ahí está implantada tu buena, agradable y santa voluntad. Gracias, Padre, por esta misericordia. Ponemos esta noche en tus santas manos. Te pido que guardes a cada uno de mis hermanos, que bendiga su entrada, que bendiga su salida, Señor. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad.
Guárdalos del mundo, Señor. Guárdanos del maligno, Padre. Líbranos y como dice las Escrituras, permítenos someternos a Jehová Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.